1986. Los periódicos de las diferentes repúblicas soviéticas están llenos de fotos de las celebraciones del 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. En aquella época esta fiesta era tan importante para el pueblo soviético como la Navidad para nosotros. Más de 120,000 invitados y habitantes de Kiev, la capital de Ucrania, se reunieron en la plaza principal de la ciudad. Y ninguno de los periódicos mencionó que era mucho mejor quedarse en casa, ya que 5 días antes, no muy lejos de Kiev, se produjo una avería en la central nuclear de Chernobyl. Y el viento llevó a la capital una dosis de radiación cientos de veces superior a la normal. Bueno, las autoridades soviéticas sí que mencionaron ese suceso en los medios de comunicación en la víspera de la celebración, pero fueron 3 frases en la 4ª página justo debajo del informe de los partidos de fútbol y los torneos de ajedrez. Al parecer el jefe de Estado, Mikhail Gorbachev, decidió que un poco de fiesta nunca mató a nadie. Al parecer ese también era el lema de otros líderes soviéticos. Y ni siquiera se puede imaginar cuántas catástrofes clasificadas de las que nunca hemos oído hablar hubo. En este video escucharás primeramente cómo se podía hacer un regalo con un misil balístico, cómo un revolucionario tsunami casi borra una ciudad del mapa mundial, y lo más importante, cuántos apocalipsis mantuvo en secreto la Unión Soviética. En la Unión Soviética existía la tradición de hacer regalos a la nación en el día de la Gran Revolución de Octubre, que marcaba el establecimiento del poder soviético. En este día festivo se inauguraban jardines de infancia, escuelas y hospitales, y las ciudades adquirían nuevos vehículos públicos. Pero por alguna razón, los medios de comunicación no dijeron nada sobre el regalo más explosivo que se había preparado para el 43º aniversario de la revolución. Y era la explosión de un misil balístico en Baikonur, el primer y mayor puerto espacial del mundo. Desde luego, recibir un cohete como regalo es mucho mejor que recibir un autobús nuevo. Si un aparato tan sofisticado se diseñó con mayor cuidado y atención. Se suponía que era un flamante misil intercontinental soviético P-16. Los ingenieros querían desesperadamente completarlo para las vacaciones y se apresuraron tanto que violaron las normas de seguridad de todas las maneras imaginables. Como resultado, durante las pruebas se produjo un arranque prematuro del motor y el combustible del cohete explotó. Según varias fuentes, de 92 a 126 personas se quemaron vivas o murieron de sus heridas posteriormente. Pero obviamente, el entonces líder Nikita Khrushchev estaba muy triste por no recibir el regalo prometido. Además, hacer pública la información sobre las muertes causadas por la negligencia de los ingenieros soviéticos no era la mejor tradición de la Unión Soviética. Por eso, a los familiares de las personas que murieron durante la prueba de misiles, se les prohibió hablar de la tragedia. Oficialmente, las víctimas murieron trágicamente en un accidente de avión. A los soviéticos les gustaba jugar con cosas peligrosas sin leer bien las reglas primero, y esos juegos incluían misiles, centrales nucleares, etc. Y Chernobyl no fue la primera catástrofe por radiación que ocurrió en el país. ¿Lo sabías? Nadie lo sabía. En 1975 salió a la luz un artículo en el que se decía que 19 años antes se había producido una explosión de residuos radioactivos en la planta de reprocesamiento de combustible nuclear de Mayak, situada en la ciudad cerrada de Chelyabinsk-Forty. ¿Puede ser que las autoridades soviéticas hayan decidido finalmente admitir al menos un error calamitoso? Ya quisieras tú. Este es un breve artículo publicado en una revista inglesa llamada News Items y fue escrito por un académico disidente soviético, Sores Medvedev. Una publicación como esa ciertamente no habría sido aprobada por los censores soviéticos que trabajaron bajo el mandato de Leonid Brezhnev, el jefe de Estado. En su tierra natal, las declaraciones de Medvedev fueron desmentidas. Mientras tanto, las personas que viven en los Urales, donde tuvo lugar la catástrofe, estuvieron bajo vigilancia del KGB. A estas personas no se le permitió contar que un contenedor con residuos radioactivos había explotado en la planta de reprocesamiento local, lo que provocó una nube radioactiva. 23 pueblos fueron eliminados.
todos los edificios fueron arrasados. Unas 12.000 personas fueron reubicadas en nuevos lugares y sus posesiones y ganado fueron quemados. Según los expertos, la liberación de materiales radioactivos durante el incidente fue alrededor de 20 millones de curies. En comparación, la liberación tras el suceso de Chernobyl fue de 50 millones de curies. Las personas que se encontraban en la zona de la explosión estuvieron expuestas a una gran cantidad de radiación, pero nunca sabremos el número exacto de víctimas, ya que la Unión Soviética distorsionó hábilmente los datos sobre las personas afectadas por las catástrofes tecnológicas. La muerte puede ocurrir de forma inesperada y por cualquier motivo, pero la información inscrita en las tumbas de los ciudadanos de Kiev en 1961 no se ajustaba a la realidad. Sería mucho más exacto escribir murió el 13 de marzo en una catástrofe tecnológica. Ese día se rompió una presa en un lugar de pruebas, porque era donde se había vertido todos los residuos radioactivos durante casi 10 años. La catástrofe se produjo como consecuencia de graves errores cometidos en la fase de diseño. El principal error fue la decisión de construir la presa cerca de una zona densamente poblada. El flujo de lodo comenzó a inundar las calles residenciales. Al mismo tiempo, esta mezcla fluida de arena y arcilla se solidificó inmediatamente y se volvió tan dura como una roca. La gente quedó atrapada y murió rápidamente allí. Los soldados trabajaron día y noche para despejar el territorio inundado y encontrar los cuerpos de los ciudadanos ahogados. Primero cavaron con palas, luego se llevó al lugar maquinaria especial para sustituirlas. Los brazos de las excavadoras y las cuchillas despedazaban los cuerpos de los muertos. Los testigos recordaron más tarde que de vez en cuando habían oído gritos de muerte de personas que habían sido enterradas vivas. En las lápidas de las víctimas de la tragedia se inscribieron diferentes fechas y la información sobre ellas no se incluyó en los registros del cementerio o se tergiversó. Tan pronto como Ucrania obtuvo la independencia, los ucranianos y el resto del mundo se enteraron de que ese día quedaron enterradas vivas unas 1.500 personas. Este incidente se considera la segunda mayor catástrofe tecnológica de la Unión Soviética, después del desastre de Chernobyl. Y no fue la última vez que se desconoce el número exacto de víctimas de una catástrofe. Estos son unos raros sellos de correos de 1951 que se emitieron para conmemorar el 35º aniversario de la revolución que mencioné al principio, pero no son lo suficientemente precisos. De hecho, deberían tener más bien este aspecto. Esto se debe a que un par de días antes de la celebración, Severokurilsk, una ciudad soviética en la costa del Pacífico, fue sorprendida por un tsunami mortal. Había 23 volcanes situados cerca de la ciudad y 5 de ellos estaban activos. Y al mismo tiempo, también había un océano donde las placas tectónicas se movían rápidamente. El lugar para construir Severokurilsk se había elegido sin estudios volcanológicos preliminares ni de ningún otro tipo. Como ven, el principio de que todo está bien era una de las directrices de la Unión Soviética. Por eso, cuando se produjo un terremoto en el Océano Pacífico, la ciudad no tuvo ninguna posibilidad. Al principio, la gente entró en pánico pensando que había empezado otra guerra, y entonces vieron una enorme ola que se acercaba a la isla. Salieron corriendo apenas vestidos y descalzos a las colinas más cercanas. Se trataba de refugios militares en los que se realizaban ejercicios y que sirvieron de cobijo durante los siguientes días del frío noviembre. Cuando el agua bajó, mucha gente volvió al pueblo para buscar a sus familiares desaparecidos. Fue entonces cuando una ola mayor de 18 metros de altura los golpeó. Esta vez, destruyó por completo la ciudad y mató a la mayor parte de su población. La tercera ola arrasó lo que quedaba de la arruinada Severokurilsk. Según las cifras oficiales, alrededor de 2.336 personas murieron en esta tragedia. Mientras los trabajadores desfilaban alegremente en un desfile tradicional en Moscú, los militares recorrían alegremente el lugar de la catástrofe y aprovechaban al máximo la tragedia. Encontraron botellas de etanol, coñac y champán esparcidas por la ciudad y se emborracharon. Bueno, ¿y por qué no? Al fin y al cabo era una fiesta, y una fiesta hay que celebrarla, sobre todo cuando hay tantos regalos por todas partes.
lo que de hecho era saquear y darse un festín con los huesos de los paisanos fallecidos. Mientras tanto, en el desfile de Moscú, Tovarish Stalin saludaba a sus devotos seguidores con una enorme sonrisa en la cara. Aunque aquel duro golpe para el pueblo soviético fue causado por una catástrofe natural, sus repercusiones fueron de todos modos resultado de la negligencia humana. A decir verdad, no es de extrañar que la Unión Soviética se derrumbara, ya que la lista de razones es interminable. Imagina que tienes un cumpleaños, pero nadie tiene ganas de divertirse, bailar y jugar al Uno. ¿Quién quiere una fiesta así? Eso fue lo que pensó Stalin en sus 60 años, y decidió no estropear el ambiente festivo de todos contando el terremoto de Tayikistán y las 30.000 personas que murieron en él. ¿Qué otras fiestas soviéticas pueden ser un velo para ocultar horribles catástrofes de las que nunca hemos oído hablar? ¿El día de Borscht? ¿El día de la graduación de Lenin en el instituto? ¿El día de la lucha contra el capitalismo? Deja un comentario y sugiere tus ideas.